Cuando me dejaron sola en esa carretera oscura, con el ruido de los grillos como única compañía y el aire frío de la madrugada cortándome la piel, no lloré. Simplemente saqué mi teléfono, marqué 3 números y en menos de 10 minutos cancelé todo lo que había pagado para esa maldita familia. Los hoteles de lujo donde pensaban hospedarse, los restaurantes exclusivos que había reservado, las tarjetas de crédito adicionales que creían que eran suyas para siempre. Todo. Mientras ellos se alejaban riéndose en el auto que yo había alquilado, pensando que me habían dejado en la ruina, yo ya estaba planeando cómo iban a pasar la noche más larga de sus vidas. Pero todo había empezado tan diferente. Hace 3 meses, cuando decidí organizar este viaje familiar, mi casa olía a canela y café recién hecho. Era un domingo por la mañana y la luz dorada se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había bordado años atrás. Mauricio, mi hijo, estaba sentado en el sofá de terciopelo azul donde su padre solía leer el periódico. Carmen, mi nuera, fingía admirar las fotografías familiares en la repisa, pero yo notaba cómo sus ojos calculaban el valor de cada marco plateado, de cada porcelana china que había heredado de mi madre. Estela, mi nieta de 17 años, era la única que parecía genuinamente feliz de estar ahí. Sus ojos brillaban cuando le mostré las fotos del resort en la costa, las excursiones que había planeado, los restaurantes frente al mar donde comeríamos mariscos frescos. Pero incluso entonces, algo en la sonrisa de Carmen me inquietaba. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, como si estuviera posando para una fotografía que nunca se tomaría. «Mamá, esto debe estar costándote una fortuna», había dicho Mauricio, pero no con preocupación, sino con una curiosidad extraña, como si estuviera evaluando mis finanzas. Carmen asentía a su lado, sus dedos tamborileando suavemente sobre su bolso de cuero que yo le había regalado el año anterior. «Sí, Juana. ¿Estás segura de que puedes permitirte todo esto?» En ese momento debí haber notado el tono. No era cariño. Era investigación, pero yo solo quería recuperar a mi familia, sentir otra vez que tenía un propósito después de tantos años de soledad desde que enviudé. Así que sonreí y les dije que no se preocuparan, que había ahorrado toda mi vida para momentos como este. Durante las siguientes semanas, mientras planeaba cada detalle del viaje, empecé a notar cosas, llamadas susurradas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, miradas cómplices entre Carmen y Mauricio durante las cenas familiares. Carmen había empezado a preguntarme sobre mis cuentas bancarias, sobre si tenía testamento, sobre quién manejaba mis documentos importantes. Todo disfrazado de preocupación filial, pero yo había vivido demasiado para no reconocer la codicia cuando la tenía enfrente. La semana antes del viaje, Carmen llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles. «Juana, querida», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «Mauricio y yo hemos estado pensando. A tu edad, quizás sería mejor que alguien más joven manejara tus finanzas. Solo para protegerte, claro. Los documentos eran poderes notariales, transferencias de cuentas, cambios en las beneficiarias de mis seguros. Todo muy legal, todo muy conveniente para ellos. Esa noche, mientras ellos creían que yo dormía, los escuché planear. Carmen hablaba de casas que podrían vender, de inversiones que podrían hacer, de cómo yo estaba perdiendo facultades y necesitaba protección. Mauricio, mi propio hijo, asentía a cada palabra como si fuera la cosa más natural del mundo. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si mi único propósito fuera financiar sus sueños de riqueza. Ahí fue cuando supe que este viaje no sería una reconciliación, sería una prueba. La última oportunidad para ver si quedaba algo de la familia que había criado, o si solo eran extraños esperando mi herencia. El día de la partida llegó con una lluvia fina que golpeaba contra las ventanas de mi casa
como pequeños dedos impacientes. Yo había empacado mi maleta la noche anterior, doblando cada prenda con el cuidado de quien sabe que quizás no regrese de la misma manera. El perfume de lavanda de mis cajones se adhería a la ropa como un último abrazo de hogar. Carmen y Mauricio llegaron puntuales, pero algo en sus movimientos me resultó extraño, demasiado coordinado, como si hubieran ensayado cada gesto. ¿Lista para la aventura, mamá?, preguntó Mauricio cargando mi maleta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen revisaba su teléfono constantemente, sus uñas pintadas de rojo tamborileando contra la pantalla. Estela saltó del auto y me abrazó con la efusividad de sus 17 años, pero incluso ella parecía más callada que de costumbre. Durante el viaje hacia la costa, me senté en el asiento trasero observando cómo Carmen susurraba cosas a Mauricio mientras él conducía. Cada vez que yo hacía algún comentario sobre los hoteles o las reservas, ellos intercambiaban esas miradas que ya conocía demasiado bien. Carmen había empezado a llamarme «querida Juana», con una frecuencia que me ponía los nervios de punta. Las personas que te quieren no necesitan recordártelo cada 5 minutos. Paramos en una gasolinera después de 3 horas de viaje. Mientras Mauricio llenaba el tanque, yo fui al baño y escuché a Carmen hablando por teléfono en voz baja. Sí, todo va según el plan. Ella no sospecha nada. Mañana por la noche será perfecto cuando esté más cansada y confundida. Mi sangre se heló. ¿Plan? ¿Qué plan? Regresé al auto fingiendo que no había escuchado nada, pero mi mente ya estaba corriendo. Saqué mi teléfono y revisé discretamente mis cuentas bancarias, mis tarjetas, las confirmaciones de todas las reservas. Todo estaba bajo mi control. Todo seguía a mi nombre. Pero, ¿qué era lo que tenían planeado? Llegamos al primer hotel al atardecer. Era un lugar hermoso, frente al mar, con palmeras que se mecían suavemente con la brisa salada. El lobby olía a flores tropicales y madera pulida. Cuando me acerqué al mostrador de recepción para hacer el check-in, Carmen se adelantó. «Permíteme, Juana, tú estás cansada del viaje». «Buenas tardes», le dijo al recepcionista con su mejor sonrisa. «Venimos a registrarnos. La reserva está a nombre de Juana Martínez». El joven del mostrador tecleó en su computadora y asintió. «Sí, aquí está. 3 habitaciones, una suite y 2 estándar. Necesito su tarjeta de crédito para los gastos adicionales». Yo extendí mi mano para entregar mi tarjeta, pero Carmen la interceptó. «Oh, mejor use esta», dijo entregando una tarjeta dorada que no reconocí. «La señora Martínez prefiere usar esta cuenta para los viajes». El recepcionista tomó la tarjeta sin cuestionar nada, pero yo me quedé helada. ¿Desde cuándo Carmen tenía una tarjeta a mi nombre que yo no conocía? Esa noche, en la cena del hotel, Carmen insistió en pedir los platos más caros del menú. «Vamos, Juana, estás pagando por todo. Debemos disfrutar». Pero había algo en su tono que me inquietaba. No era gratitud, era posesión, como si ya considerara mi dinero como suyo. Después de cenar, Mauricio me acompañó a mi habitación. «Mamá», me dijo en el pasillo, «mañana Carmen y yo queremos hablar contigo de algo importante, sobre tu futuro, sobre cómo podemos ayudarte mejor». Sus palabras sonaban ensayadas, mecánicas. «Creemos que has estado muy estresada últimamente, un poco dispersa. No es culpa tuya, es normal a tu edad». Cerré la puerta de mi habitación con el corazón latiendo fuerte. Dispersa. Esa palabra me siguió mientras me preparaba para dormir. Revisé mi bolso 2 veces. Confirmé que mi teléfono estuviera cargado y que tuviera todos mis documentos importantes. Algo me decía que iba a necesitarlos. A las 2 de la madrugada, escuché voces en el pasillo. Carmen y Mauricio hablaban fuera de mi puerta. «Mañana tiene que ser», decía Carmen.
Mientras más esperemos, más riesgo hay de que se dé cuenta. «Pero mamá no es tonta», respondió Mauricio con un tono que jamás había escuchado antes, frío y calculador. «Tenemos que hacer que parezca natural, como si fuera su decisión». Me acerqué a la puerta y pegué el oído. «El lugar que elegiste está perfecto», continuó Carmen. «Lejos de todo, sin señal de teléfono, sin testigos. Cuando la dejemos ahí, va a entender que no tiene más opción que hacer lo que le digamos». «¿Y si se niega?», preguntó Mauricio. «No se va a negar. Va a estar asustada, sola, sin dinero. Va a afirmar todo lo que le pongamos enfrente». Retrocedí de la puerta con las piernas temblando. Ahora entendía el plan. Me iban a llevar a algún lugar aislado. Me iban a abandonar para que firmara los documentos que Carmen había traído. Pensaban que sin dinero, sin ayuda, sin opciones, me volvería vulnerable y desesperada. Pero lo que no sabían era que yo había crecido en una época donde las mujeres teníamos que ser más inteligentes que los hombres para sobrevivir. Y que, desde el momento en que escuché esa primera conversación susurrada, yo también tenía mi propio plan. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en mi pecho. Me desperté antes del alba, como siempre había sido mi costumbre desde que era joven y trabajaba en la panadería de mi padre. El silencio del hotel me permitía pensar con claridad mientras veía el amanecer pintarse de naranja sobre el océano. Sabía que hoy sería el día. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Durante el desayuno, Carmen estaba especialmente atenta conmigo. Me sirvió café, me untó mermelada en el pan, me preguntó si había dormido bien. Su actuación era perfecta, pero yo ya conocía el guión. Mauricio revisaba constantemente su teléfono, como si estuviera coordinando algo. Estela, mi pobre nieta, desayunaba en silencio, pero yo notaba cómo me miraba de vez en cuando con una preocupación que no lograba disimular. «Juana, querida», dijo Carmen limpiándose delicadamente los labios con la servilleta. «Mauricio y yo pensamos que sería lindo hacer una excursión especial hoy. Conocemos un lugar hermoso, muy tranquilo, donde podemos hablar de esas cosas importantes que te mencionamos ayer». Su sonrisa era radiante, pero sus ojos tenían esa frialdad que había aprendido a reconocer. «Sí, mamá», añadió Mauricio. «Es un lugar que Carmen descubrió el año pasado. Muy privado, muy especial. Perfecto para conversaciones familiares íntimas». La palabra privado resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Privado significaba aislado. Aislado significaba sin testigos. Acepté con la dulzura de una abuela ingenua, pero mientras ellos terminaban de desayunar, yo ya estaba mentalmente repasando cada detalle de mi propio plan. Había pasado la madrugada despierta, no por miedo, sino organizando cada movimiento que haría a partir de ese momento. Tenía todo preparado en mi teléfono. Números de emergencia, capturas de pantalla de todas mis cuentas, grabadora de voz activada. Subimos al auto alquilado alrededor de las 10 de la mañana. Mauricio conducía con esa confianza falsa de quien cree que tiene todo bajo control. Carmen iba revisando un mapa en su teléfono, dándole indicaciones para llegar a ese lugar especial que habían elegido. Yo me senté detrás con Estela, quien permanecía extrañamente silenciosa, jugando nerviosamente con sus pulseras. «Abuela», me susurró Estela cuando sus padres estaban distraídos discutiendo la ruta. «¿Tú estás bien? Anoche escuché a mamá y papá hablando y...». No pudo terminar la frase, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mi nieta había escuchado la misma conversación que yo. El miedo en su rostro me partió el corazón. Le apreté la mano suavemente y le sonreí. «Todo va a estar bien, mi amor».
La abuela sabe cuidarse sola. Estela asintió, pero vi cómo una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Ella sabía lo que iba a pasar, pero era solo una niña atrapada entre la lealtad a sus padres y el amor a su abuela. El viaje se hizo más largo de lo normal. Dejamos la carretera principal y nos internamos por caminos secundarios, luego por senderos de tierra que levantaban polvo alrededor del auto. Los árboles se hacían más densos, las casas más escasas, hasta que finalmente no había nada más que vegetación salvaje y silencio. Carmen consultaba constantemente su teléfono y asentía satisfecha. «Perfecto, no hay señal aquí. Será una conversación muy privada». Finalmente paramos en un claro junto a lo que parecía ser una antigua estación de servicio abandonada. El lugar era desolado, con maleza creciendo entre los surtidores oxidados y ventanas rotas que reflejaban fragmentos del cielo como ojos ciegos. Carmen y Mauricio bajaron del auto con una energía extraña, como actores que finalmente llegaban a la escena principal de su obra. «Ven, Juana», me dijo Carmen con esa voz melosa que ya me daba náuseas. «Caminemos un poco. Necesitamos aire fresco para esta conversación tan importante». Mauricio sacó una carpeta del auto, la misma carpeta llena de papeles que Carmen había traído a mi casa semanas atrás. Estela se quedó en el auto, pero la vi por el espejo retrovisor limpiándose las lágrimas. Mi corazón se rompió por ella, porque sabía que estaba a punto de perder a sus padres de una manera que nunca podría haber imaginado. Caminamos hasta un área donde había algunas piedras grandes que podrían servir como asientos improvisados. Carmen extendió una manta que había traído para que fuera más cómodo, pero yo sabía que era para la puesta en escena de su gran momento. El silencio del lugar era absoluto, roto apenas por el sonido del viento entre las hojas secas. «Bueno, Juana», comenzó Mauricio sentándose frente a mí con la carpeta en las manos, «es hora de que hablemos seriamente sobre tu situación». Carmen se sentó a su lado, y por primera vez en todo el viaje, sus máscaras comenzaron a caerse. Ya no había sonrisas falsas ni palabras dulces. «Tu situación económica nos preocupa mucho», continuó Carmen con un tono completamente diferente, más frío, más directo. «Una mujer de tu edad, con tanto dinero, viviendo sola. Es peligroso. Hay mucha gente mala que se aprovecha de los ancianos». La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no fuera porque el momento era tan siniestro. Mauricio abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la manta. Poderes notariales, transferencias bancarias, cambios de beneficiarios. Todo estaba ahí, esperando mi firma. «Mamá, necesitas firmar estos papeles. Es por tu propio bien para protegerte». Su voz sonaba mecánica, ensayada. Los miré a ambos en silencio por un momento largo. Carmen tamborileaba sus uñas rojas contra su bolso. Mauricio evitaba mi mirada. El viento movía las hojas secas a nuestro alrededor, con un susurro que sonaba como una advertencia. Entonces saqué mi teléfono. «Antes de firmar cualquier cosa», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «necesito hacer una llamada». Carmen se puso rígida cuando vio mi teléfono. «Juana, querida, aquí no hay señal», dijo con una risa nerviosa que sonaba como cristales rotos. «Ya lo revisamos. Es mejor que nos concentremos en esta conversación tan importante». Pero yo ya había marcado el número, y para su horror, la llamada se conectó perfectamente. «¿Licenciado Armando? Soy Juana Martínez. Sí, la del testamento que actualizamos la semana pasada». La cara de Mauricio se descompuso. Carmen intentó arrebatarme el teléfono, pero yo me alejé con una agilidad que no sabían que conservaba. «Estoy aquí con mi hijo y mi nuera, quienes insisten en que firme unos documentos. ¿Podría explicarles cuál es la situación legal actual de mis bienes?» Puse el teléfono en altavoz y la voz del licenciado Armando llenó ese lugar desolado como un trueno.
Señora Martínez, como acordamos, usted mantiene control total de todos sus activos. Cualquier documento que le presenten sin mi supervisión sería legalmente inválido. Además, tengo grabadas nuestras conversaciones donde usted expresa sus sospechas sobre posibles intentos de fraude por parte de familiares. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen había perdido todo el color del rostro. Mauricio miraba los papeles como si hubieran cobrado vida propia. «Gracias, licenciado. Los mantendré informados». Colgué y los miré con una tranquilidad que había estado cultivando durante semanas. ¿En serio creían que era tan ingenua?, pregunté mientras guardaba mi teléfono. Pensaron que una mujer que levantó un negocio desde cero, que crió a un hijo sola después de enviudar, que sobrevivió a crisis económicas y traiciones, ¿no iba a darse cuenta de su pequeño teatro? Carmen fue la primera en reaccionar, y su máscara de nuera cariñosa se desplomó completamente. «Escúchame bien, vieja estúpida», siseó con una voz que jamás había usado delante de mí. «Vas a firmar esos papeles ahora mismo, o te vas a arrepentir. Te trajimos aquí porque no tienes otra opción». Mauricio asintió, su verdadero rostro emergiendo como una serpiente mudando de piel. «Mamá, no seas difícil. Aquí nadie va a venir a ayudarte. No hay casas, no hay teléfonos, no hay nada. O firmas, o te quedas aquí hasta que cambies de opinión». Me levanté lentamente de la manta, sacudiéndome las hojas secas del vestido. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», les dije mirándolos a los ojos alternativamente. «No es que me quieran robar, es que realmente creyeron que era lo suficientemente tonta para caer en su trampa». Saqué mi teléfono nuevamente y les mostré la pantalla. «Esta llamada ha estado grabándose desde que llegamos aquí. Sus amenazas, su plan para abandonarme, todo está documentado». Carmen intentó agarrar mi teléfono otra vez, pero yo ya había enviado la grabación a 3 contactos diferentes. Además, continué mientras caminaba hacia el auto donde Estela nos observaba con lágrimas en los ojos. ¿Realmente pensaron que iba a venir a un lugar aislado sin tomar precauciones? El licenciado Armando sabe exactamente dónde estamos. Si no regreso o no le confirmo que estoy bien en 1 hora, va a contactar a las autoridades. Mauricio corrió detrás de mí. «Mamá, espera. No tiene que ser así. Podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo». Pero su voz había perdido toda autoridad. Ahora era el niño asustado que recordaba de su infancia, cuando lo atrapaba mintiendo sobre las calificaciones del colegio. «El único acuerdo posible», dije deteniéndome antes de llegar al auto, «es que me lleven de regreso al hotel ahora mismo, recojan sus cosas y desaparezcan de mi vida para siempre». Carmen se acercó con los ojos inyectados de furia. «¿Y si nos negamos? ¿Y si te dejamos aquí tal como planeamos?». Sonreí por primera vez en todo el día, una sonrisa que había aprendido de mi madre cuando enfrentaba a los cobradores abusivos en tiempos difíciles. Entonces van a descubrir qué se siente estar completamente sin dinero en un lugar desconocido. Saqué mi teléfono otra vez y abrí la aplicación de mi banco. ¿Ven esta tarjeta dorada que usaste ayer para el hotel, Carmen? Es una tarjeta adicional de mi cuenta, que yo puedo cancelar con un clic. Sus ojos se agrandaron cuando comprendió las implicaciones. El auto que manejamos está alquilado con mi tarjeta de crédito. Las habitaciones del hotel están reservadas a mi nombre. Sus vuelos de regreso están pagados con mi dinero. Mauricio palideció. «No harías eso. Somos tu familia». Mi familia no me habría traído a un lugar aislado para amenazarme y robarme, respondí con una firmeza que salía desde lo más profundo de mi ser. Mi familia no habría planeado abandonarme en una carretera oscura. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento que decidieron que mi dinero era más importante que mi bienestar.
Carmen gritó con una frustración que ya no podía contener. «Eres una vieja egoísta. Todo ese dinero va a ser nuestro cuando te mueras de todas formas. Solo estamos adelantando lo inevitable». «Exactamente», dije caminando hacia la puerta del auto. Era nuestro pasado. Porque anoche, mientras ustedes planeaban mi secuestro, yo cambié mi testamento. Estela será mi única heredera cuando cumpla 25 años. Hasta entonces, todo irá a organizaciones benéficas. El silencio que siguió fue como una tumba. Mauricio se dejó caer sobre las piedras donde habían extendido sus documentos, inútiles. Carmen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia pura. Abrí la puerta del auto donde Estela me esperaba. «Vamos, mi amor», le dije a mi nieta. «Es hora de que conozcas a tu verdadera familia». Estela se abrazó a mí en el momento en que subí al auto, sus lágrimas mojando mi blusa mientras temblaba como una hoja en tormenta. «Abuela, lo siento tanto», sollozaba contra mi hombro. Yo sabía que algo malo iba a pasar, pero no sabía cómo advertirte sin traicionar a mis padres. Le acaricié el cabello con la ternura que había reservado para ella desde que nació, sintiendo cómo mi corazón se partía por esta niña inocente, atrapada en el centro de la codicia de sus padres. «Tú no tienes nada de qué disculparte, mi cielo», le susurré mientras Carmen y Mauricio discutían afuera del auto, en voces cada vez más altas. «Tú eres la única que mantuvo su corazón puro en todo esto». Estela se separó de mí y me miró con esos ojos que habían heredado de su abuelo, llenos de una sabiduría prematura que la situación le había forzado a desarrollar. «¿Es verdad lo que dijiste sobre el testamento?», preguntó con voz temblorosa. «¿Realmente me vas a dejar todo a mí?». Tomé sus manos entre las mías, sintiendo lo frías que estaban a pesar del calor del día. «Es verdad, pero espero que entiendas que no es solo sobre el dinero. Es sobre preservar los valores que tu bisabuela me enseñó, los mismos que yo traté de inculcarle a tu padre y que él decidió olvidar». Afuera, Carmen había comenzado a golpear las ventanas del auto. «Estela, sal de ahí ahora mismo. Esa vieja manipuladora te está llenando la cabeza con mentiras». Su rostro estaba deformado por una furia que la hacía irreconocible. Mauricio intentaba calmarla, pero yo podía ver en sus gestos que él también estaba desesperado. Encendí el auto con las llaves que habían dejado puestas, confiados en que yo no sabría manejar o que no me atrevería a dejarlos. Qué poco conocían a la mujer que había manejado camiones de reparto cuando el negocio familiar lo requería. «Abuela, ¿qué estás haciendo?», preguntó Estela mientras yo ajustaba los espejos con la precisión de alguien que había conducido, por décadas, lo que debía ser hace mucho tiempo, mi amor. Protegernos a las dos. Bajé la ventanilla lo suficiente para que Carmen y Mauricio pudieran escucharme. «Tienen dos opciones», les grité por encima del ruido del motor. «Pueden caminar hasta la carretera principal y buscar ayuda, o pueden quedarse aquí reflexionando sobre sus decisiones. En cualquier caso, Estela y yo nos vamos». Carmen se aferró a la manija de la puerta como una mujer desesperada. «No puedes llevarte a mi hija. Es menor de edad. Te voy a demandar por secuestro». Pero su amenaza sonaba hueca incluso para ella. Estela habló desde el asiento del pasajero con una voz que sonaba más madura de lo que sus 17 años deberían permitir. «Mamá, papá», dijo mirándolos a través del vidrio. «Yo elijo ir con la abuela. Ustedes trataron de lastimar a la única persona que realmente nos ama sin condiciones». Las palabras de mi nieta fueron como dagas para Carmen, quien finalmente soltó la manija y retrocedió como si el auto estuviera en llamas. Puse el auto en marcha y comenzamos a alejarnos lentamente por el sendero polvoriento. Por el espejo retrovisor vi a Carmen corriendo detrás de nosotras,
gritando incoherencias, mientras Mauricio se quedaba inmóvil entre los papeles esparcidos que el viento comenzaba a llevarse. Era una imagen que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mis depredadores reducidos a lo que realmente eran, personas desesperadas y vacías sin mi dinero que los sostuviera. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó Estela mientras yo navegaba de regreso hacia la carretera principal. «Primero, vamos a recoger nuestras cosas del hotel», respondí sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas finalmente comenzaba a abandonar mis hombros. «Después, vamos a cancelar sus habitaciones y sus vuelos de regreso, que encuentren su propio camino a casa». Durante el viaje de regreso, Estela me contó todo lo que había observado durante las últimas semanas. Cómo Carmen había estado fotografiando documentos en mi casa, cómo habían estado practicando conversaciones sobre mi deterioro mental, cómo habían planeado usar mis propias palabras sobre sentirme sola para justificar su toma de control. Mi nieta había sido testigo silenciosa de cada movimiento de sus padres, cargando con el peso de ese conocimiento terrible. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», le pregunté mientras entrábamos al estacionamiento del hotel. Estela bajó la mirada, avergonzada. «Porque son mis padres, abuela. Pensé que tal vez yo estaba malinterpretando las cosas, que tal vez realmente estaban preocupados por ti». Su voz se quebró al final de la frase. «Mi amor», le dije deteniéndome antes de bajar del auto. «Lo que acabas de vivir te va a enseñar la lección más importante de tu vida. La familia real no es la que comparte tu sangre, es la que respeta tu dignidad. Recuerda eso para siempre». Entramos al hotel tomadas de la mano, como dos generaciones de mujeres que habían sobrevivido a una traición. El personal de recepción nos recibió con sonrisas profesionales, sin saber que estaban siendo testigos del momento en que una abuela y su nieta se convertían en las únicas aliadas verdaderas que tendrían en el mundo. Mientras subíamos en el elevador hacia nuestras habitaciones, Estela me preguntó con una voz muy pequeña: «Abuela, ¿crees que algún día papá y mamá van a entender lo que hicieron mal?». La miré a través del reflejo de las puertas metálicas del elevador y vi en sus ojos la misma esperanza que yo había tenido durante años. «No lo sé, mi cielo», respondí con honestidad. «Pero ya no es nuestra responsabilidad enseñarles». Llegamos a nuestras habitaciones y comencé a empacar con la eficiencia de alguien que había tomado una decisión definitiva. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, se sentía como un pequeño acto de liberación. Estela me ayudaba, en silencio, pero yo podía ver en sus movimientos la confusión de una adolescente que acababa de ver a sus padres revelar su verdadera naturaleza. Bajé a recepción con mi maleta y le pedí al gerente que me acompañara a un lugar privado. «Necesito cancelar 2 habitaciones y hacer algunos cambios en los métodos de pago», le expliqué con la calma de quien había planeado cada movimiento. El hombre, un señor de mediana edad con gafas, me escuchó atentamente mientras yo le explicaba que había un problema familiar y que 2 de los huéspedes ya no serían responsables de ningún gasto. «También necesito cancelar todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta», continué mientras sacaba mi teléfono para llamar al banco. «Es una medida de seguridad familiar». El gerente asintió con discreción profesional, aunque yo podía ver la curiosidad en sus ojos. En hoteles como este seguramente había visto muchos dramas familiares. Mientras realizaba las llamadas necesarias, escuché el ruido de un auto llegando al estacionamiento. Por la ventana del lobby vi un taxi destartalado del cual bajaron Carmen y Mauricio, ambos cubiertos de polvo y con expresiones de furia absoluta. Carmen caminaba con una cojera ligera, probablemente por haber intentado correr en tacones por el sendero rocoso. «Señora», me dijo el gerente después de terminar con los trámites, «los otros huéspedes acaban de llegar. ¿Hay algo más que
necesite hacer antes de que suban. Sonreí con una tranquilidad que me sorprendía incluso a mí. Sí, por favor, infórmeles que sus habitaciones han sido canceladas y que ya no tienen autorización para cargar gastos a mi cuenta. Si desean continuar hospedándose, necesitarán hacer sus propias reservas y pagos. El momento había llegado. Carmen y Mauricio entraron al lobby como una tormenta, sus ropas desarregladas y sus rostros marcados por la caminata bajo el sol. Carmen se dirigió directamente hacia mí, con una agresividad que hizo que otros huéspedes voltearan a ver. ¿Dónde está mi hija?, demandó con voz alta, sin importarle la escena que estaba causando. «Estela está segura», respondí sin alterarme. «Y ha decidido por su propia voluntad quedarse conmigo». Mauricio intentó un enfoque diferente, acercándose con las manos extendidas como si fueras a abrazarme. «Mamá, por favor, hablemos con calma. Todos estamos alterados, pero somos familia». «La familia no abandona a sus miembros en carreteras oscuras», respondí evitando su abrazo falso. «La familia no planea robos ni amenaza a sus mayores». Carmen perdió los últimos vestigios de compostura. «Tú nos robaste a nosotros. Nos dejaste sin dinero, sin auto, en medio de la nada. Les di exactamente lo que ustedes me iban a dar a mí», repliqué mientras el gerente del hotel se acercaba discretamente, claramente preparado para intervenir si la situación escalaba. «La diferencia es que ustedes merecían estar solos y desamparados. Yo no». Estela apareció en ese momento, bajando por las escaleras con su propia maleta. La imagen de mi nieta caminando hacia nosotras, con determinación silenciosa, fue como ver a una versión joven de mí misma. Carmen corrió hacia ella. «Estela, dile a esta loca que vuelvas con nosotros inmediatamente». Pero mi nieta se detuvo, a medio camino de las escaleras, y habló con una voz que resonó por todo el lobby. «Mamá, papá, yo los escuché planeando lastimar a la abuela. Los escuché hablar de ella como si ya estuviera muerta. Los escuché decidir abandonarla para robarle». Cada palabra era como una bofetada para Carmen y Mauricio. «Estela, tú no entiendes la situación completa», intentó explicar Mauricio, pero su hija lo interrumpió con una madurez que me llenó de orgullo y dolor a la vez. «Entiendo perfectamente. Entiendo que eligieron el dinero por encima del amor. Entiendo que estaban dispuestos a traumatizar a su propia madre para obtener lo que querían». Carmen intentó un último recurso desesperado. «Esto es manipulación. Esa vieja está envenenando a mi hija contra nosotros». Pero incluso mientras gritaba, yo podía ver en sus ojos que sabía que había perdido no solo mi dinero, sino a su hija, su dignidad y cualquier posibilidad de redención. El gerente del hotel se acercó finalmente. «Señores, voy a tener que pedirles que bajen la voz o que continúen esta conversación en otro lugar. Están molestando a otros huéspedes». Carmen lo miró con desprecio, pero Mauricio tuvo la decencia de verse avergonzado. «No se preocupe», les dije al gerente y a los otros huéspedes, que observaban discretamente. «Nosotras ya nos vamos». Tomé la mano de Estela y caminamos hacia la salida. Carmen nos siguió gritando amenazas legales, promesas de demandas, juramentos de que esto no había terminado. En la puerta del hotel me detuve y me volví hacia ellos una última vez. «Carmen, Mauricio», dije con una voz que arrastraba décadas de experiencia y sabiduría. «Van a tener mucho tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. Espero que eventualmente entiendan que el amor verdadero no tiene precio y que al intentar ponerle uno, perdieron lo único que realmente importaba». Mauricio dio un paso hacia mí y por un momento vi un destello del niño que había criado. «Mamá, ¿no hay forma de arreglar esto?». Su voz se quebró ligeramente y casi sentí pena por él. «Casi. Hijo,
Le dije con una tristeza que venía desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes no quisieron arreglar nada cuando tuvieron la oportunidad. Quisieron tomar por la fuerza lo que nunca se habían ganado con amor. Salimos del hotel hacia el auto que había alquilado a mi nombre. Detrás de nosotras, Carmen seguía gritando, pero sus palabras se perdían en el viento como hojas secas. Estela y yo subimos al auto en silencio, y cuando arranqué y comenzamos a alejarnos, vi por el espejo retrovisor a mis ex-familia, parados en la entrada del hotel, reducidos a 2 figuras solitarias sin dinero, sin transporte y sin dignidad. Por primera vez en meses, respiré profundamente y sentí algo parecido a la paz. Manejamos durante 2 horas en un silencio cómodo, antes de que Estela finalmente preguntara hacia dónde nos dirigíamos. El paisaje había cambiado de la costa tropical a montañas verdes salpicadas de pequeños pueblos coloniales que parecían sacados de una postal. «Hay un lugar que tu abuelo y yo descubrimos hace muchos años», le expliqué mientras tomaba una desviación hacia un camino serpenteante. «Un hotel pequeño, familiar, donde nadie nos va a molestar mientras decidimos qué hacer con nuestras vidas». El Hotel Casa Esperanza apareció ante nosotras como un oasis después de tantas horas de tensión. Era una construcción antigua de adobe y tejas rojas, rodeada de jardines llenos de bugambilias y el aroma a jazmín que flotaba en el aire de la tarde. La señora que nos recibió, una mujer robusta de unos 50 años con sonrisa genuina, nos trató como si fuéramos huéspedes esperados en lugar de refugiadas de un drama familiar. «¿Van a necesitar habitaciones separadas o conectadas?», preguntó mientras revisaba la disponibilidad en un libro de registro antiguo, no una computadora moderna. «Conectadas, por favor», respondí sintiendo cómo Estela se relajaba a mi lado. «Mi nieta y yo necesitamos estar cerca una de la otra por un tiempo». Esa noche cenamos en la terraza del hotel, bajo luces de papel que se mecían suavemente con la brisa de la montaña. Estela había recuperado algo de color en sus mejillas y por primera vez en todo el día sonrió cuando la mesera le trajo un postre especial de la casa. «Abuela», me dijo mientras compartíamos un flan casero, «¿crees que hice lo correcto al elegir quedarme contigo?». «Mi amor», le respondí tomando su mano por encima de la mesa. «Lo que hiciste fue elegir el respeto por encima de la conveniencia. Elegiste el amor verdadero por encima de la comodidad. Esas siempre son las decisiones correctas, aunque sean las más difíciles». Estela asintió, pero pude ver en sus ojos que aún luchaba con la culpa de haber traicionado a sus padres. Durante los siguientes días, establecimos una rutina que nos ayudó a ambas a sanar. Desayunábamos temprano en el jardín, caminábamos por los senderos de la montaña y por las tardes nos sentábamos en la biblioteca del hotel, donde Estela hacía sus tareas escolares que había descargado en línea y yo leía libros que no había tenido tiempo de disfrutar en años. Fue durante una de esas tardes silenciosas que mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Carmen y Mauricio habían conseguido regresar a la ciudad y ahora lanzaban su contraataque. Las llamadas venían una tras otra, amenazas legales, súplicas desesperadas, intentos de manipulación emocional. «Mamá, Estela está faltando al colegio. La estás alejando de su vida normal», decía la voz de Mauricio en uno de los mensajes de voz. Estela escuchó algunos de estos mensajes y su rostro se ensombreció. «Abuela, tal vez debería volver. No quiero causarte problemas legales. Pero yo ya había hablado con el licenciado Armando, quien me había asegurado que como abuela tenía derechos legales, especialmente considerando que Estela había expresado voluntariamente su deseo de estar conmigo y que existían grabaciones de sus padres planeando actividades fraudulentas. Los únicos problemas legales los van a tener ellos si continúan acosándonos», le aseguré a mi nieta mientras bloqueaba los números de Carmen y Mauricio.
Además, estás estudiando, estás segura y estás aprendiendo más sobre la vida en estas semanas que en años de vivir con esa toxicidad. Una mañana, mientras desayunábamos en el jardín, Estela me hizo la pregunta que había estado evitando desde que salimos del hotel en la costa. Abuela, ¿realmente vas a dejar que mamá y papá se queden sin nada? Su voz no tenía juicio, solo curiosidad genuina sobre mis intenciones. Dejé mi taza de café sobre la mesa y miré hacia las montañas que se extendían en la distancia. Mi amor, lo que hice fue proteger lo que era mío por derecho. Ellos todavía tienen sus trabajos, sus habilidades, su juventud. Lo que perdieron fue el acceso fácil al dinero que nunca se ganaron. Hice una pausa antes de continuar. Pero si demuestran que han cambiado realmente, que entienden lo que hicieron mal, quizás en el futuro pueda reconsiderar algunas cosas. Estela asintió lentamente. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder volver a ver a mis padres algún día? La pregunta me partió el corazón porque reconocí en ella el mismo dilema que yo había enfrentado. El amor por la familia versus la necesidad de protegerse de su toxicidad. Cuando cumplas 18 años en unos meses, le expliqué cuidadosamente, vas a ser legalmente adulta y podrás tomar todas tus propias decisiones. Si para entonces tus padres han reflexionado y cambiado genuinamente, si han buscado ayuda profesional para entender por qué estuvieron dispuestos a lastimar a su propia familia por dinero, entonces podrás decidir si quieres reconstruir una relación con ellos. ¿Y mientras tanto?, preguntó con una madurez que me impresionaba cada día más. Mientras tanto, respondí sintiendo una determinación férrea a sentarse en mi pecho. Vas a vivir conmigo, vas a terminar el colegio, vas a ir a la universidad y vas a aprender que eres valiosa por quien eres, no por lo que puedes darle a otros. Esa tarde, mientras Estela estudiaba en la biblioteca, yo caminé sola por los jardines del hotel reflexionando sobre las decisiones que había tomado. No había sido fácil cortar los lazos con mi hijo, pero tampoco había sido fácil criarlo, sola después de enviudar, o reconstruir mi vida después de cada crisis. Las mujeres de mi generación habíamos aprendido que a veces el amor verdadero requiere decisiones difíciles. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Carmen, escribiendo desde un teléfono diferente porque había bloqueado el suyo. Juana, por favor, solo queremos hablar. Mauricio está muy deprimido. Podemos llegar a un acuerdo. Leí el mensaje sin sentir la punzada de culpa que había esperado. En su lugar sentí una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. No respondí el mensaje. En lugar de eso, me senté en un banco bajo un árbol de mango y llamé al licenciado Armando para asegurarme de que todos los documentos legales estuvieran en orden y que Estela estuviera completamente protegida. Cuando terminé la llamada, respiré profundamente el aire puro de la montaña y sonreí. Por primera vez en años, no tenía miedo de lo que el futuro podría traer. 2 semanas después de nuestra llegada al Hotel Casa Esperanza, la tranquilidad se rompió de la manera más inesperada. Estaba regando las plantas del pequeño jardín que la dueña del hotel me había permitido cuidar, cuando escuché el sonido de un auto llegando por el sendero de grava. No era raro que llegaran huéspedes nuevos, pero algo en el ruido del motor me hizo levantar la vista con aprensión. Carmen y Mauricio bajaron de un auto rentado, pero no eran las mismas personas que había visto en el lobby del hotel costero. Carmen había perdido peso. Su ropa estaba arrugada y su cabello, antes siempre perfectamente peinado, colgaba sin vida alrededor de su rostro demacrado. Mauricio caminaba con los hombros caídos, como si cargara un peso invisible que lo aplastara. ¡Contra el suelo! «Mamá», gritó Mauricio desde el estacionamiento. «Necesitamos hablar contigo.
Por favor, solo 5 minutos. Su voz sonaba quebrada, muy diferente al tono calculador que había usado en esa carretera desolada. Carmen permanecía junto al auto, como si tuviera miedo de acercarse más. Estela apareció en la terraza del hotel, claramente alertada por las voces. Nuestros ojos se encontraron y pude ver el conflicto interno que la desgarraba. A pesar de todo lo que había presenciado, seguían siendo sus padres. ¿Quieres que hable con ellos?, me preguntó con una madurez que me rompía el corazón cada día. «Es tu decisión, mi amor», le respondí mientras dejaba la regadera junto a las bugambilias. «Pero si decides hacerlo, yo voy a estar a tu lado». Estela asintió, y juntas caminamos hacia donde esperaban Carmen y Mauricio. «Estela, mi niña», dijo Carmen con voz temblorosa, extendiendo los brazos hacia su hija. Pero Estela no corrió hacia ella como había hecho durante toda su infancia. En su lugar, se quedó firmemente a mi lado, tomando mi mano en un gesto de solidaridad que habló más fuerte que cualquier palabra. «Hola, mamá. Hola, papá», dijo Estela con una frialdad que claramente los sorprendió. «¿Cómo nos encontraron?». Mauricio miró hacia el suelo antes de responder. «Contratamos a un investigador privado. Sabíamos que tenías que estar en algún lugar con tu abuela. Gastaron dinero que no tienen en buscarme», observó Estela con una perspicacia que me llenó de orgullo, en lugar de usarlo para reflexionar sobre por qué se fueron en primer lugar. Carmen se estremeció ante las palabras de su hija. «Escuchen», dije finalmente. «Pueden hablar, pero va a ser aquí, en público, con testigos. No voy a permitir que manipulen a Estela en privado». La dueña del hotel, la señora Rosa, había aparecido discretamente en la entrada, claramente preparada para intervenir si la situación lo requería. Carmen fue la primera en hablar, y su voz temblaba con una emoción que parecía genuina. «Juana, estos han sido los peores días de nuestras vidas. Perdimos nuestros trabajos porque no pudimos regresar a tiempo. El banco está amenazando con ejecutar la hipoteca de nuestra casa. Estela...». Su voz se quebró. «Estela, tu cuarto está exactamente como lo dejaste. Cada noche miro hacia tu cama vacía y me doy cuenta de lo que perdimos». Mauricio tomó el relevo y pude ver lágrimas reales en sus ojos. «Mamá, sé que lo que hicimos fue imperdonable. No tengo excusas. Dejé que la presión financiera y la codicia me convirtieran en alguien que no reconozco. Traicioné todo lo que me enseñaste sobre la familia y el respeto». «¿Y qué esperan que haga con esta información?», pregunté sin permitir que la emoción nublara mi juicio. «¿Que sienta lástima? ¿Que olvide que me llevaron a un lugar aislado para amenazarme y robarme?». Carmen sollozó abiertamente, pero yo había aprendido a distinguir entre lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de autocompasión. «No esperamos que nos perdones inmediatamente», dijo Mauricio, «pero esperamos que nos des la oportunidad de demostrar que podemos cambiar. Hemos empezado terapia familiar. Tengo aquí los comprobantes». Sacó de su bolsillo varios papeles arrugados. «También hemos hablado con un consejero financiero para aprender a manejar mejor nuestras finanzas sin depender de nadie más. Estela habló por primera vez desde los saludos iniciales. ¿Y qué hay de mí? ¿Esperan que vuelva como si nada hubiera pasado? ¿Como si no los hubiera escuchado planear abandonar a mi abuela en una carretera?». Su voz se endureció con cada palabra, como si no hubiera visto sus verdaderos rostros cuando creyeron que habían ganado. Carmen se acercó un paso, pero se detuvo cuando Estela retrocedió instintivamente. «Mi amor, entendemos que necesitas tiempo. No venimos a exigir que regreses. Inmediatamente. Venimos a suplicar por una oportunidad de reconstruir lo que destruimos». «Reconstruir lleva tiempo», intervine,
sintiendo que era momento de establecer límites claros. Y requiere cambios reales, no solo palabras bonitas cuando las cosas se ponen difíciles. Miré a Mauricio directamente a los ojos. Hijo, durante 40 años te di todo lo que necesitabas. Te pagué la educación, te ayudé con la casa, te presté dinero cuando Carmen perdió su trabajo el año pasado. Y tu agradecimiento fue planear robarme. No hay justificación para lo que hicimos, admitió Mauricio. Pero mamá, estábamos desesperados. Las deudas de la tarjeta de crédito, los pagos de la casa, los gastos de Estela. Todo se nos fue de las manos. Carmen asintió vigorosamente. Pensamos que si tuviéramos acceso a tu dinero, podríamos solucionarlo todo rápidamente y después devolvértelo. ¿Devolvérmelo?, repetí con incredulidad. ¿Iban a devolverme mi propia herencia después de robarla? ¿Iban a pedirme permiso para usar mi dinero después de cancelar mi capacidad legal para decir que no? El silencio que siguió fue ensordecedor. Estela se aclaró la garganta. Mamá, papá, quiero que entiendan algo. La abuela no me está reteniendo aquí contra mi voluntad. Estoy aquí porque esta es la primera vez en mi vida que me siento completamente segura y valorada por quien soy, no por lo que puedo darle a alguien más. Estela tiene razón, continué. Ustedes pueden buscar toda la terapia del mundo, pero hasta que no entiendan que el amor no se negocia y que la familia no se extorsiona, no hay base para reconstruir nada. Miré hacia la montaña que se alzaba detrás del hotel. Cuando sean capaces de amarnos sin condiciones, sin agendas ocultas, sin planes de beneficio personal, entonces podremos hablar de segundas oportunidades. Carmen y Mauricio se miraron entre ellos y pude ver que finalmente estaban comprendiendo la magnitud de lo que habían perdido. No era solo dinero, no era solo acceso a una herencia futura. Era la confianza, el respeto y el amor incondicional de las dos mujeres más importantes en sus vidas. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó Mauricio con voz apenas audible. El tiempo que sea necesario, respondí. Y quizás nunca sea suficiente. 6 meses después, me encontraba en el jardín de mi nueva casa, una pequeña propiedad que había comprado en las afueras del pueblo, donde Estela y yo habíamos encontrado la paz. Era una mañana de domingo, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las gardenias que había plantado junto a la ventana de la cocina. Estela estaba en la universidad, estudiando psicología, motivada por todo lo que habíamos vivido juntas. El timbre de la puerta interrumpió mi rutina matutina. Al abrir, encontré a Carmen y Mauricio parados en mi porche, pero eran personas completamente diferentes a las que había visto hace medio año. Carmen había recuperado peso saludable, su cabello brillaba y sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Mauricio estaba de pie con la espalda recta, sus manos, sin temblar, y por primera vez en mucho tiempo, me miraba directamente a los ojos. «Hola, mamá», dijo Mauricio con una voz tranquila. «Sabemos que no esperabas vernos, y respetamos si no quieres hablar con nosotros». Carmen asintió a su lado. «Solo queríamos traerte esto», añadió Carmen extendiendo una carta sellada. «Es una disculpa formal, pero también es algo más». Tomé la carta con curiosidad y los invité a sentarse en las sillas de mimbre del porche, pero mantuve cierta distancia. «¿Cómo supieron dónde vivo ahora?», pregunté mientras abría el sobre, cuidadosamente. «Estela nos dio tu dirección», respondió Mauricio, «pero solo después de que completáramos el programa de terapia familiar de 6 meses y le demostráramos los cambios que hemos hecho». La carta contenía mucho más que disculpas. Era un plan detallado de cómo habían reestructurado completamente sus vidas. Habían vendido la casa grande que no podían permitirse y se habían mudado a un apartamento modesto.
Carmen había encontrado un trabajo de medio tiempo y estaba estudiando contabilidad en línea. Mauricio había aceptado un puesto con menor salario, pero sin la presión que lo había llevado a tomar decisiones desesperadas. También incluimos los reportes de nuestros terapeutas, explicó Carmen. No esperamos que confíes solo en nuestras palabras después de lo que hicimos. Su voz era diferente, más madura, sin esa dulzura artificial que había usado durante años para manipular situaciones. Leí cada página en silencio mientras ellos esperaban pacientemente. Los reportes de los profesionales eran claros. Habían hecho trabajo real para entender las raíces de su comportamiento. Carmen había descubierto que su obsesión con el estatus económico venía de una infancia de privaciones que nunca había procesado. Mauricio había enfrentado su tendencia a ver el dinero como la solución a todos los problemas. Una perspectiva distorsionada que había desarrollado después de la muerte de su padre. ¿Y qué esperan de mí ahora?, pregunté cerrando la carpeta. Nada, respondió Mauricio inmediatamente. No esperamos perdón instantáneo. No esperamos que cambies tu testamento. No esperamos acceso a tu dinero. Solo esperamos la posibilidad de reconstruir una relación con el tiempo, si tú decides que es posible. Carmen se inclinó hacia adelante, en su silla. Juana, durante estos meses he entendido algo que nunca había comprendido antes. No te respetaba como persona. Te veía como un recurso. Su voz se quebró ligeramente. Nunca valoré tus sacrificios, tu inteligencia, tu fortaleza. Te reduje a una fuente de dinero y estoy profundamente avergonzada. Y yo, añadió Mauricio, nunca me convertí realmente en un hombre independiente. Seguía esperando que mi mamá solucionara mis problemas como cuando era niño. Eso no era justo para ti, y tampoco era digno de mí. Hubo una pausa larga mientras yo procesaba sus palabras. Estela llegó en ese momento, regresando de la universidad con sus libros bajo el brazo. Al ver a sus padres, su expresión se mantuvo neutra, pero pude notar un brillo de esperanza en sus ojos. «Hola, mamá. Hola, papá», dijo simplemente, sentándose en el escalón del porche. «Hola, mi amor», respondió Carmen con lágrimas en los ojos. «¿Cómo van tus estudios?». Era una pregunta simple, pero cargada de respeto por la autonomía de Estela, muy diferente a las demandas y expectativas del pasado. «Van bien», respondió Estela. «Estoy especializándome en terapia familiar. Quiero ayudar a otras familias a comunicarse mejor antes de que lleguen al punto donde llegamos nosotros». Sus palabras fueron como una daga suave para Carmen y Mauricio, pero también llevaban una esperanza implícita. Me levanté de mi silla y caminé hacia la barandilla del porche, mirando hacia las montañas que se alzaban en la distancia. «Durante estos meses», dije finalmente, «he tenido tiempo de reflexionar sobre muchas cosas. He recordado al niño que criaste, Mauricio, antes de que la presión y la codicia lo cambiaran. He recordado a la joven que conocí cuando empezaste a salir con mi hijo, Carmen, antes de que las preocupaciones financieras la endurecieran». Me volví para mirarlos. «No puedo fingir que lo que pasó no ocurrió. Ustedes me traicionaron de la manera más profunda posible, pero tampoco puedo ignorar que la gente puede cambiar si realmente se compromete a hacerlo». Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Voy a proponer algo», continué. «Podemos empezar con encuentros como este, una vez al mes, aquí en territorio neutral. Vamos a reconstruir la confianza lentamente, paso a paso. Si después de un año de estos encuentros todos sentimos que hay una base sólida, podremos considerar una relación más cercana». Carmen y Mauricio asintieron inmediatamente. «Eso es más de lo que merecemos», dijo Mauricio. «Y vamos a respetar completamente tus condiciones». «Hay una condición más»,
añadí con firmeza. Nunca, absolutamente nunca, vamos a hablar de dinero, herencias o testamentos. Si en algún momento surge ese tema, estos encuentros terminan permanentemente. Ambos asintieron vigorosamente. Estela se levantó y me abrazó. «Gracias, abuela», susurró en mi oído, «por darnos esta oportunidad, pero también por enseñarme que perdonar no significa olvidar y que el amor verdadero requiere respeto mutuo». Mientras Carmen y Mauricio se alejaban en su auto, me quedé en el porche con mi nieta, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. No sabía si esta segunda oportunidad funcionaría, pero había aprendido que la esperanza, administrada sabiamente, era diferente a la ingenuidad. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de amenazas. Y eso por sí solo ya era una victoria.